una amplia aplicación. Nosotros, los seres humanos, los utilizamos para, número uno, el sector salud, ¿no? Que es tratar las enfermedades de los seres humanos. Otra de las aplicaciones que tiene también es durante la producción de alimentos, que ahorita se los voy a explicar un poquito más profundo. Y bueno, la manera en que los antibióticos llegan a entrar en contacto con el medio ambiente, generalmente estamos hablando de desechos, ¿no? Y se encuentran, por ejemplo, en las aguas residuales, en los desechos industriales, de zonas urbanas, e inclusive tenemos desechos domésticos que van directo pues al drenaje. Y hablamos de que los antibióticos pues generalmente tienen un impacto sobre todo en lo que es el medio acuático, el medio ambiente en general y también en los suelos y por ende afectan al ser humano. Debido a que los antibióticos, pues ya vimos, ¿no? Tienen una amplia aplicación y son desechados de manera inadecuada, generalmente esto provoca que los antibióticos pues estén de manera permanente en el medio ambiente. ¿Cómo es los antibióticos y los microorganismos a tener, los microorganismos que presentan resistencia, cómo es que entran en contacto con los seres humanos? Generalmente hablamos de la industria alimentaria. ¿Por qué? Por ejemplo, en la industria ganadera se utilizan grandes cantidades de antibióticos para tratar y prevenir las enfermedades de los animales, así como para estimular el crecimiento. También generalmente los desechos de la industria ganadera suelen ir pues a suelos o a mantos acuíferos que posteriormente son utilizados en la industria agrícola. Y es así como los productos finales, tanto de la industria ganadera como de la industria agrícola, vienen contaminados no solamente con la presencia de microorganismos que presentan resistencia, sino también con una cantidad de antibióticos. Generalmente causan afecciones más difíciles de tratar en los seres humanos, porque estamos hablando de que son microorganismos que ya presentan una resistencia a antibióticos. ¿Pero qué es un antibiótico, chicos? De manera tradicional, los antibióticos van a ser esas sustancias antimicrobianas que se van a obtener por diversas especies de microorganismos que a su vez suprimen el crecimiento de otros microorganismos. Nosotros podemos clasificar a los antibióticos de acuerdo a su estructura química. Tenemos a los betalactámicos, aminoglucósidos, macrólidos, lincosamidas, que ahorita les voy a hablar un poquito más a profundidad de esos. También tenemos su clasificación de acuerdo a su mecanismo de acción o de acuerdo a sus generaciones, como primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. De acuerdo a su clasificación, de acuerdo a su estructura química, tenemos a los betalactámicos. Y dentro de este grupo se encuentra el antibiótico pues más famoso, ¿no? Tenemos a la penicilina. Estos tienen un efecto de bactericida lentos y se ha reportado Escherichia coli, Klebsiella y Enterobacter que presentan resistencia a estos antibióticos. También contamos dentro de su estructura química al grupo de los aminoglucósidos. Y aquí se encuentra la gentamicina, kanamicina, amikamicina, entre otros. Estos tienen un efecto bactericida y se ha reportado a Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium que presentan resistencia a aminoglucósidos. También de acuerdo a su estructura química, tenemos a los macrólidos. Y aquí tenemos etilocina, miacamicina y amicina. Estos tienen un efecto bacteriostático y se ha reportado Streptococcus pyogenes, Mycoplasma genitalium y Coriobaster heckeum que presenta resistencia a macrólidos. De acuerdo también a su estructura química, tenemos a las lincosamidas. Y tenemos a la lincomicina y a la clindamicina. Estos tienen un efecto bacteriostático y se ha reportado Streptococcus Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y Streptococcus agalactae que presentan resistencia a lincosamidas. También de acuerdo a su clasificación, acorde a su estructura química, tenemos a los glucopéptidos. Y se encuentra la vancomicina y teicoplanina. Se ha reportado a Enterococcus faecalis, Anemonae y Staphylococcus aureus que presentan resistencia a estos antibióticos. También dentro de su clasificación acorde a su estructura tenemos a las quinolonas. Estas tienen un efecto bactericida y se ha reportado a Streptococcus pneumoniae y Escherichia coli que presentan resistencia a quinolonas.
También tenemos a las tetraciclinas, encontramos a la clortetraciclina, demeclociclina, doxiciclina. Estos tienen un efecto bacteriostático y se ha reportado a Escherichia coli, Helicobacter pylori y Salmonella, que presentan resistencia a estos antibióticos. Nosotros también podemos clasificar a los antibióticos de acuerdo a la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura. Nosotros en este trabajo nos enfocamos específicamente en 6 antibióticos. Trabajamos con amoxicilina, que pertenece a las penicilinas y es un betalactámico. También trabajamos con ampicilina y de acuerdo a la FAO, estos son los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. También trabajamos con canamicina, que es un aminoglucósido, y estos inhiben a la síntesis de proteínas uniéndose a la subunidad ribosómica 30S. También trabajamos con oxitetraciclina, que pertenece al grupo de las tetraciclinas, e igual se une a la subunidad 30S ribosómica. También trabajamos con antibióticos que se unen a la subunidad ribosómica 50S, tal es el caso de etilocina, que es un macrólido, y de clorafenicol, que pertenece a los fenícoles. También de acuerdo a la clasificación de los antibióticos según la FAO, tenemos aquellos que inhiben a la ADN girasa o aquellos que inhiben a la ARN polimerasa o aquellos que previenen la translocación del ARN mensajero. Y se ha estudiado cómo la presencia de los antibióticos va a tener consecuencias en los mecanismos de resistencia de bacterias a los antibióticos. Por ejemplo, Christensen en 2011 midió los niveles de ciprofloxacina en aguas de un río que pasaba por una planta tratadora en India, y ellos encontraron que las mayores concentraciones de ciprofloxacina se encontraban en la entrada de la planta tratadora y a la salida de la planta tratadora. En este mismo estudio, si ustedes pueden ver las gráficas, ellos determinaron la concentración, la abundancia de genes que presenta resistencia a antibióticos. Y ellos pudieron, si ustedes se fijan, los sitios que tenían una mayor concentración de fármaco, pues son los sitios que tienen más genes que confieren resistencia a los antibióticos. Ese mismo estudio nos mostró que los sitios con mayor concentración de antibióticos había una mayor presencia de plásmidos que tenían genes que confieren a resistencia. Y es así como a lo largo de todo el mundo se han hecho estudios que buscan analizar cómo la presencia de los antibióticos va a tener consecuencias en los mecanismos de resistencia de bacterias en los antibióticos. Inclusive en México, en el Valle de Mezquital, en el estado de Hidalgo, se realizó un estudio en el cual midieron las concentraciones de ciprofloxacina, sulfametazol, carbapencina a lo largo de 100 años en suelos irrigados por aguas residuales no tratadas. Y ellos pudieron observar cómo a lo largo de esos 100 años las concentraciones se iban incrementando. Y es importante determinar qué sucede con las bacterias, ¿no? Actualmente, el 90% de los géneros y especies de las bacterias caracterizadas pertenecen a 4 filos importantes. Tenemos el filo de la proteobacteria, el filo de las actinobacterias, el filo de las firmicutes y el filo de las bacteroidetes. El estudio de Christensen en 2011 ayudó a determinar que las bacterias eran los organismos más abundantes en medios contaminados con antibióticos, y de hecho demostró que están presentes entre un 56 a un 94% en medios que contienen una cantidad significativa de antibiótico. Y el mismo estudio de Christensen en el 2011, mostró que el filo de las proteobacterias era el filo más abundante, seguido del filo de las bacteroidetes y posteriormente el filo de las firmicutes. Y se ha reportado a lo largo de las investigaciones bacterias con resistencia a los antibióticos. En esta tablita
se les muestran algunas de las bacterias y al filo al que pertenecen que se han reportado con resistencia a antibióticos. Tenemos a Escherichia coli y Enterobacter que presentan resistencia a betalactámicos. También tenemos Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, Streptococcus pyogenes, con resistencia a aminoglucósidos. También tenemos Streptococcus pyogenes, Mycoplasma genitalium, Corynebacter heckeum, que presenta resistencia a macrólidos. También tenemos Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactae, que presenta resistencia a glicosamidas. Tenemos a Pneumoniae, que presenta resistencia a glucopéptidos y quinolonas. Y Helicobacter pylori, que presenta resistencia a tetraciclina. Y bueno, en esta altura se preguntarán qué es una resistencia a los antibióticos y se define como la habilidad que está presente en las bacterias para adaptarse a los efectos de los fármacos, específicamente de los antibióticos, ya sea que la bacteria modifique o integre mecanismos a su material genético sin llegar a afectar negativamente ni su supervivencia ni su tasa de crecimiento. Y las bacterias tienen diferentes maneras de transmitir, de tener esa transferencia de material genético que confiere resistencia a los antibióticos. Hablamos de la transducción, de la transposición, de la transformación y de la conjugación. Nuestro trabajo se centra precisamente en la conjugación. La conjugación es el proceso de transferencia horizontal de información genética, ¿ok? Esta información viene contenida en los plásmidos, donde una bacteria receptora va a asimilar este plásmido y es la principal vía para la cual se transfieren genes que confieren resistencia entre las bacterias. Para que exista la conjugación, tiene que haber el contacto entre bacteria y bacteria, y esto se da con la formación del pili. Ya hablamos de que una célula donante, que denominaremos F+, va a transmitir su información de manera unidireccional a una bacteria receptora que denominaremos F-, ¿ok? Cuando ya se transmiten los plásmidos o los transposones, ambas bacterias son F+, ¿ok? Y para que suceda el proceso de conjugación es importante definir qué es la incompatibilidad. Y este es el fenómeno que se da al integrar elementos de herencia plasmídica no relacionados en una bacteria. Es decir, cuando la introducción de un segundo plásmido va a desestabilizar la herencia del primero, estos dos no van a poder coexistir en la misma bacteria y van a ser incompatibles, ¿ok? Una bacteria puede albergar en su fondo genético plásmidos de diferentes grupos de incompatibilidad. En esta imagen se les muestra cómo los plásmidos, cuando tienen un diferente grupo de incompatibilidad, pueden coexistir en la misma bacteria y se denominan compatibles. Mientras que cuando el grupo de incompatibilidad es idéntico, estos no son compatibles. Y se ha reportado grupos de incompatibilidad que están presentes en plásmidos que tienen resistencia a antibióticos. Les mencioné que nuestro estudio se centró en 6 antibióticos. Tal es el caso del tetraciclina. El plásmido R27 tiene un grupo de incompatibilidad HI1 y este tiene resistencia a tetraciclina. También el grupo de incompatibilidad HI2 presente en el plásmido R478 confiere una resistencia a kanamicina. También el plásmido X en el plásmido el grupo de incompatibilidad X en el plásmido R6K que confiere resistencia a ampicilina. Y también tenemos el plásmido NR1 con un grupo de incompatibilidad FREP y tenemos el plásmido R387 con un grupo de incompatibilidad K que confieren resistencia a clorafenicol. Y es así como la identificación de los grupos de incompatibilidad por medio de la PCR a partir de muestras de aguas residuales puede ser una estrategia rápida que nos permita conocer la presencia de bacterias que tengan resistencia a una variedad de antibióticos.
Las bacterias van a tener diferentes maneras de expresar esa resistencia, ¿no? La bacteria puede tener cuando el antibiótico entra a la bacteria puede expulsarlo inmediatamente y es lo que se denomina el efecto bomba. O la bacteria puede sintetizar alguna enzima, ya sea que modifique o degrade al antibiótico, o la bacteria puede tener modificaciones en el sitio diana del antibiótico o una sobreexpresión del sitio diana, lo cual va a mermar la capacidad de acción del antibiótico. Y la pregunta de investigación en la cual se basa nuestro proyecto es si es posible que las bacterias presentes en hábitats con concentraciones de antibiótico modifiquen sus mecanismos genéticos de transferencia de genes y tengan modificaciones posttransduccionales que les permitan adaptarse y sobrevivir frente a las condiciones de este hábitat. Nuestro objetivo general en nuestro trabajo es estudiar cómo la presencia de los antibióticos en aguas residuales de Saltillo va a contribuir a que esas bacterias tengan una resistencia a los antibióticos. Actualmente estamos trabajando sobre 3 objetivos específicos, que es determinar las concentraciones de antibióticos en aguas residuales por medio de HPLC, así como determinar las propiedades físico-químicas del agua residual, también evaluar la metagenómica presente en aguas residuales, así como aislar e identificar microorganismos resistentes a antibióticos en aguas residuales. En nuestras etapas nuestro trabajo está dividido en 3 etapas. Número 1, que es aislar a los microorganismos de diferentes áreas de muestreo. Número 2, es identificación de los microorganismos por métodos de biotecnología tanto clásica como moderna. Y también, número 3, es el diseño in silico de una herramienta biotecnológica que contribuya a comprender el mecanismo de resistencia a antibióticos en potenciales patógenos multiresistentes acá en Saltillo, Coahuila. Nuestras áreas de muestreo fueron 4. En el cuadrante A les muestro el lago de la Ciudad Deportiva. En el cuadrante B les muestro el lago artificial de la Alameda. En el cuadrante C se les muestra la planta tratadora de aguas residuales. Y en el cuadrante D se les muestra la fuente de las ranas, ubicado en zona centro acá de Saltillo. ¿Y cómo procesamos nuestras muestras? Una vez que recolectamos las muestras de nuestras áreas de muestreo, procedimos a medir los parámetros físico-químicos de la calidad del agua, así como la parte también de la determinación de los antibióticos, de concentraciones de los antibióticos por medio del HPLC. Posteriormente, las muestras con mayor concentración de antibióticos y las más contaminadas se fueron para el análisis microbiológico, así como el análisis de metagenoma. Nosotros para el análisis de metagenoma, para la extracción del ADN genómico, utilizamos 3 métodos. El número 1, el método de sílica. También utilizamos un kit comercial y utilizamos el método de fenolcloroformo alcohol isomílico. Los avances con los que contamos hasta el momento en este proyecto para medir las propiedades físico-químicas del agua residual. En esta tabla se les muestran las características que medimos. Nosotros medimos alcalinidad total, dureza total, cloruros, oxígeno disuelto, y demanda bioquímica de oxígeno. Y nuestras áreas de muestreo que fueron la planta tratadora de aguas residuales de Saltillo, la laguna ubicada en la Ciudad Deportiva, la fuente de las ranas y el lago de la Alameda. Nosotros encontramos una mayor demanda bioquímica de oxígeno en la planta tratadora de agua residual, también una menor cantidad de cloruros y una alcalinidad total mayor. En la laguna ubicada en la Ciudad Deportiva tuvo una mayor concentración de cloruros, mientras que en la fuente de las ranas, ubicada en el centro, tuvo una mayor concentración de oxígeno disuelto. También la dureza total tuvo un mayor valor en el lago artificial de la Alameda. Como les mencioné, nosotros medimos la concentración de, en este caso, 4 antibióticos: ampicilina, clorafenicol, tilosina y oxitetraciclina en las aguas
de la planta tratadora de aguas residuales. Determinamos la concentración de estos antibióticos tanto en el agua de entrada, que es el agua sin ningún tipo de tratamiento, y el agua de salida, que ya es el agua tratada. Nosotros encontramos una mayor concentración de ampicilina con una concentración de entrada de 726 microgramos por mililitro y a la salida de 250.55 microgramos mililitro. También el segundo puesto lo ocupa tilosina con una concentración en el agua de entrada de 72.95 microgramos mililitro y a la salida 29.96 microgramos mililitros. Fueron seguidas de clorafenicol y de oxitetraciclina. En esta imagen, en el cuadrante A, se les muestra la detección del estándar de ampicilina y en el cuadrante B se les muestra la detección en la muestra de salida durante el análisis de ampicilina. Como les mencioné, nosotros vamos a evaluar la metagenómica presente en las aguas residuales. Para ello es necesario la extracción del ADN genómico. Y nosotros, como les mencioné anteriormente, utilizamos 3 métodos, que es el método de sílica, el método del kit comercial y el método de fenol para la extracción del ADN genómico. En el cuadrante A se les muestra los resultados de la cuantificación del ADN genómico por medio de Nanodrop 2000. De izquierda a derecha es la muestra, el DNA, proteínas, carbohidratos, y las muestras son de la planta tratadora de aguas residuales de Saltillo en la entrada por método sílica. También el DNA genómico por el método sílica. Tenemos un control positivo que es E. coli por el método de sílica. También tenemos el kit comercial, el método de fenol y nuestro control positivo por el método de fenol. También en la imagen B se les muestra el perfil electroforético del DNA genómico extraído. De izquierda a derecha se les muestra el marcador de peso molecular, método sílica, control positivo de método sílica, kit comercial y lo del fenol, ¿no? Y podemos observar que tanto el kit comercial como el método de sílica tienen parámetros sobresalientes en cuanto a concentración y calidad del DNA genómico. Posteriormente, con nuestro DNA genómico procedimos a la amplificación de la región 16S por medio de la PCR. Y en esta imagen se les muestra el perfil electroforético de la amplificación de la región 16S. Podemos observar que existe una mayor claridad de la banda por el método del kit comercial y el método sílica. Podemos observar muchísimo mejor. El peso aproximado del amplicón es de 1000 pares de bases. También por el método sílica nos permitió extraer ADN de las 4 áreas de muestreo consideradas en este trabajo. Recuerden que yo les dije que también trabajamos con la deportiva, con la alameda y con las fuentes de las ranas. Y este es el perfil electroforético del DNA genómico extraído de esas áreas de muestreo. Posteriormente, para aislar e identificar microorganismos resistentes a antibióticos en agua residual, también realizamos un antibiograma y podemos observar, les repito, trabajamos con 6 antibióticos: ampicilina, kanamicina, clorafenicol, amoxicilina, tilosina y tetraciclina. Nuestras muestras fueron la alameda, la deportiva, la salida de la planta tratadora de aguas residuales de Saltillo, la entrada de la planta tratadora de aguas residuales de Saltillo y la fuente de las ranas. Los sitios que tuvieron un mayor crecimiento en cuanto a bacterias fue la entrada de la planta tratadora de aguas residuales, y el crecimiento de hongos también fue el más abundante en la entrada de la planta tratadora de aguas residuales. En los hongos obtuvimos crecimiento en los 6 antibióticos, mientras que el crecimiento bacteriano solo tuvimos
positivo en 5 antibióticos probados. También realizamos una tinción de Gram para identificar la morfología de las bacterias que teníamos. Tenemos en el cuadrante A, B y C, se les muestra las bacterias Gram negativas. Si ustedes se fijan, son bacilos en cadenas cortas y agrupadas en pares. También tenemos bacterias Gram positivas, que son el cuadrante D, E y F, y estos son bacilos agrupados en pares. También estamos trabajando en la caracterización de los plásmidos nativos en bacterias resistentes a antibióticos aisladas de aguas residuales. Nosotros, para la extracción del ADN plasmídico, utilizamos el método de Beerbohm y Dolly, y aquí se les muestra nuestros controles positivos, que son vectores de clonación. Utilizamos APUC y APIGIN, y el método, aquí en la imagen A, se les muestra el perfil electroforético de PIGIN y PUC, que son nuestros plásmidos control, y pues nuestro método empleado nos permitió la extracción de plásmidos con un tamaño de 3 kilopares de bases. También estamos trabajando en la parte de la caracterización de los plásmidos nativos en bacterias resistentes a antibióticos. En la imagen A se les muestra el perfil electroforético de los plásmidos que se encuentran en cepas que tienen resistencia a clorafenicol. En este caso tenemos un total de 7 cepas que tienen resistencia a clorafenicol. También en la imagen B se les muestran el perfil electroforético de los plásmidos que están en cepas que tienen resistencia a ampicilina. En este caso tenemos 6 cepas portadoras de plásmido. También en la imagen A se les muestra el perfil electroforético de los plásmidos que tienen resistencia a tilosina. En tenemos 6 que tienen resistencia a tilosina, y en la imagen B se les muestra también el perfil electroforético de los plásmidos obtenidos de cepas con resistencia a oxitetraciclina. También se ha logrado la obtención de 145 cepas resistentes a 6 antibióticos: ampicilina, tilosina, oxitetraciclina, clorafenicol, kanamicina, y hasta ahora se han logrado aislar 22 plásmidos que son resistentes a 4 antibióticos. También por el método de sílica nos permitió la extracción del DNA genómico del DNA genómico de 20 cepas que tienen plásmidos con resistencia. Posteriormente se hizo la amplificación de la región 16S para su secuenciación de esas cepas, y en esta imagen se les muestra el perfil electroforético de la región 16S amplificada de las bacterias que tienen plásmidos con resistencia. Podemos ver que la región tiene un peso aproximado de 1000 pares de bases. Actualmente los amplicones ya se fueron a secuenciar, y bueno, a manera de conclusión, pues podemos observar que la planta tratadora de aguas residuales de Saltillo pues exhibió una mayor alcalinidad y una mayor demanda bioquímica de oxígeno, lo cual es indicativo de que también tiene una mayor actividad de microorganismos. También se logró determinar la concentración de 4 antibióticos, en este caso ampicilina, que presentó un 60% más en concentración que tilosina. Ampicilina es un antibiótico ampliamente utilizado tanto por los seres humanos como por la industria de alimentos, en la ganadería sobre todo, y también una concentración elevada de tilosina. Nosotros nos preguntábamos por qué sale tan abundante tilosina, por ejemplo, contrario a, se esperaría, por ejemplo, una mayor concentración de clorafenicol, que es un antibiótico de venta libre. ¿Por qué tilosina? Y tilosina es un antibiótico que generalmente se utiliza mucho en el aspecto de la ganadería. Les recuerdo que nosotros estamos ubicados pues en el norte del país, y aquí pues es tradicional
sobre todo el consumo de carne de res, de alimentos de origen animal, y generalmente pues psilocina es un fármaco de uso veterinario. Y pues también hemos logrado identificar microorganismos con resistencia a 5 antibióticos. Tenemos resistencia a ampicilina, tilosina, clorafenicol, kanamicina, amoxicilina, y también hemos logrado identificar a plásmidos que tienen resistencia a ampicilina, tilosina, clorafenicol y oxitetraciclina. Muchísimas gracias a mis colaboradores, a la doctora María Tamayo, a la doctora Yajaira Tamayo y al doctor Benjamín Ayil. Muchísimas gracias, chicos, también a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Esta es parte de mi información por si alguien está interesado o tiene alguna duda en concreto. Esta es mi información personal. No sé si tengan alguna duda, algún comentario o si sigan despiertos. Chicos. Doctora, muchísimas gracias por esta pequeña plática que nos dio. Pasamos ahora sí a la parte de las preguntas. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta que hacerle a la doctora, pueden alzar sus manitas o ya saben bien escribirlo acá en el chat y nosotros se la estaremos leyendo. Chicos, siguen ahí despiertos. ¿Alguno tiene alguna, ahora sí, una pregunta que quiera hacerle? ¿Mande? Creo que ya se durmieron. Profesora, me gustaría preguntar algo. ¿Sí? ¿Las personas que comen mucha carne tienden a tener una mayor resistencia bacteriana? ¿Y son propensas a enfermarse o algo por el estilo? Aquí mira, tiene que ver mucho el método de manejo de los alimentos, ¿no? Nosotros sabemos que si tratamos o cocinamos el alimento de origen animal de la manera adecuada, pues hay una menor riesgo, ¿no? Eso es parte importante. Pero, o sea, si hay más presencia de antibióticos y de microorganismos con resistencia a antibióticos, sobre todo en, te digo, en los alimentos de origen animal. Tampoco les voy a vender la idea de una vida vegana, pero sí es importante los métodos de cocción o la preparación también de los alimentos, para evitar todavía más la proliferación de los microorganismos, porque si estamos hablando de que la carne está parcialmente cruda, pues es más probable que el microorganismo pues esté ahí, ¿no? A comparación de que si la carne fue propiamente tratada, cocinada y servida, es menor el riesgo. Pero te digo, o sea, la mayoría de los estudios que se ha realizado es que en alimentos de origen animal, inclusive en los lácteos, sobre todo en la parte de las leches, hay una mayor concentración. Muchísimas gracias y felicitaciones. A ti, muchísimas gracias. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta? Todo les quedó súper claro, yo creo. Chicos, pueden poner ahora sí en el chat si fue aclarado todas sus dudas. Moderadores, si ven una persona que tenga alzada la mano, pueden comentarlo igual. ¿Ninguna? ¿Alguien más no quiere hacer ninguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Ok. Por mi parte sí quedó todo muy claro. Estuvo muy interesante su investigación. Muchas gracias.
Gracias a ti. Ahorita esta investigación está en proceso. Todavía falta la parte de ya caracterizar a los plásmidos y pues ya a partir de ahí arrancar con la creación de una herramienta biotecnológica, pero qué bueno que les interesó. Maestra, muchísimas gracias nuevamente. Pues creo que a los chicos les quedó claro porque no creo que no hay más preguntas, o si hay alguna pregunta. Vamos a pasar a hacerle la entrega de su constancia. Muchísimas gracias. Creo que ya pueden ver ahora sí mi pantalla. El presente reconocimiento es otorgado por la CIMIC UNACAR, que se le otorga a la maestra Gretel Díaz Palafox por haber impartido la conferencia virtual Estudios de factores genéticos asociados a la resistencia a antibióticos en bacterias aisladas de aguas residuales, en el marco del ciclo de conferencias Las Caras de la Química, los días 4 y 6 de diciembre del 2020. Maestra, muchas felicidades, y la mesa directiva de CIMIC UNACAR y por mi parte yo como presidente le damos las gracias por haber participado en este pequeño ciclo de conferencias. La verdad fue una información muy buena, y pues también nos ha aportado mucho a cada uno de nosotros como formación de ingenieros químicos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que se cuiden muchísimo en estos tiempos. Les digo, si hay alguien que tenga alguna duda en específico, mi información la tienen. Muchísimas gracias por la invitación, chicos.